Buenas noches, mi nombre es Andrés Santiago Rodríguez Gamboa. Vamos a presentar el código. Eh, en nuestro primer código, bueno, tenemos las librerías. Acá sacamos pues el link de donde está sacando pues los datos. Sacamos pues una base y la también para que nos saque la parte numérica. Hacemos columnas, sacamos una variable de mínimo y máximos. De eso sacamos 28. Hacemos las columnas, hacemos que haga una eliminación de porcentajes de error de que no son numéricos, no son. Entonces eliminamos eso, sacamos lo de la frecuencia y más y a la eliminación de los errores. Con eso ya sacamos nuestra tabla y nuestras gráficas y le damos para que nos imprima y nos muestre los resultados. Acá tenemos la parte numérica y aquí mostramos todas las gráficas de cada parte. En el segundo código tenemos, bueno, nuevamente las librerías, lo que se va a hacer, de dónde se está sacando la información del link. Sacamos pues la parte numérica, lo mismo, la frecuencia. Sacamos el porcentaje de error, eliminamos ese error de 60 Hz. Eh, hacemos la eliminación, que hacemos un NOS. Acá es donde hacemos la N y Q, sacamos ese porcentaje de error que se está eliminando con la frecuencia que tenemos de 128. De eso dividimos un notch de Pawitz dividido en 2 para que solo tome datos de 0 y 1. De eso sacamos un Dashov, que es un coeficiente sobre B y DA, y que eso hace pues que nos coja los datos que necesitamos y haga la remoción de ellos. De eso damos que pues de 1 y 2 y 14 y 5 pues sean las mediciones de cada tabla y pues acá uno pues que sean que sean dos tablas en una misma fila. Entonces ya estamos en las impresiones, la impresión de rechazado de resultados y la convolución de los resultados de cada uno. Y acá hacemos la impresión de las gráficas. En esta ya tenemos el tercer código. Bueno, nuevamente pues tenemos las librerías donde se está sacando la información, tenemos la parte de que he explicado, la frecuencia, la columna, la eliminación de porcentajes de el porcentaje de error NaN, que pues la eliminación. Ahora sacamos lo mismo de la eliminación de cada frecuencia, el coeficiente y ahora sacamos la media, una mediana para que esa mediana ya otra vez mueva lo que veía las eliminaciones que tenemos con ese máximo y mínimo y haga un filtrado. ¿Listo? Entonces que ese filtrado sea de menos 150 a 150. ¿Listo? Entonces eso pues hace que sea un poco más clara la imagen y sea ya una imagen un poco más visible y más fácil de entender en cada. Y acá ya tenemos las gráficas nuevamente de cada uno. Cada vez va mejorando, cada vez va teniendo una simplificación, como le explicaba, de 150 a 150. Y este es por último. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Esteban Cruz y en el día voy a explicar tres códigos de la actividad número 7. Así para iniciar vamos a hablar sobre el nuevo importe que tocó poner para realizar la actividad, que es el FetchUSIREPOP. Lo que hace es sacar el identificador de la página de la base de datos y nos lo convierte en database sin descargar y sin descomprimir los valores en archivos. Con base al link que nos dio el profesor en la guía número 7, se encontró este data de la página de un stock color del EGG
Y de aquí buscamos su identificador y utilizamos Fetsus y Repo para que nos dé la base de datos ya en código y sin descargar nada. Bueno, en Future descargamos la base de datos, base de amor X, lo pasamos a DataFrame. Acá lo pasamos porque es muy importante para crear las columnas y reproducir todas estas imágenes sin utilizar tanto línea de código. Y acá en FS en la frecuencia es de 14.980. Acá antes tocó imprimir la base de datos para ver cuál era su número máximo y aumentarle más uno para que no hubiera errores de tamaño. Y acá entre estos valores daba total 14.000 no, o 979. Por ende, abajo está 14.980. En el BATPAS tocaba calcular sus mínimos y máximos de todas las frecuencias. Y acá está en este punto anterior los mínimos y los máximos para lograr ese punto objetivo. Después de conocer sus mínimos y máximos, sacamos un promedio y el promedio pues conocemos sus puntos mínimos y sus puntos máximos para el pasabandas. En este toca aumentarle dos más de lo que pide la guía, ya que a la hora de filtrar el ruido era tan insignificativo que no se veía diferencia alguna de de la base de datos original a la base de datos filtrada. Y lo que hicimos fue que, bueno, en el Remove DC lo que hacemos es entrar la señal analógica, pero acá lo que hicimos fue limpiar un poquito la señal para que no hubiera valores así todos inconsistentes o estos valores así tan inconsistentes, ya que en la base de datos a la hora de imprimirlo se encuentra o entre uno o dos valores tan afuera, outsiders, que no ayuda en el diagnóstico de la señal. Por eso pues utilizamos del data limpio, que esto lo que hace es eliminar los valores nulos y los ceros. Esto va a recorrer todas las columnas y nos va a mostrar los valores de las columnas. Ahora, utilizamos la media de los datos limpios y lo restamos con los datos limpios y encontramos otra señal. Esa señal la vamos a agregar al 50 signal del BATPAS y acá hacemos su convolución con los coeficientes sacados de acá, del pasabandas. Creamos su convolución y también le metemos la misma señal limpiado, simplificado. Abajo, ahora, ¿qué hacemos? Crear el espectrograma de nuestra señal de convolución de nuestro último punto en los que pide la actividad número 7. Le pedimos que nos dé 250 en el percent, es segundo por cuadrícula, y pues valores hasta 128. Ahora, utilicemos un plot of fixed size para crear el tamaño de la cuadrícula y de aquí el color mesh lo que se hace es utilizar el espectrograma para poner links. Título, label, pelete color observar y en sí espectrograma, que es el de este, es para que ponga acá los valores y se entienda mejor. Y vemos todos los canales, el espectrograma en su resultado. En fin, esos son todos. Y en la siguiente es más que lo mismo, pero acá lo que vamos a cambiar es la frecuencia. La frecuencia que decía la base de datos era de 128, por eso lo vamos a utilizar. Es más que todo lo mismo. Acá toca crear una línea de espacio-tiempo, el cual es los valores totales de nuestra base de datos limpios sobre la frecuencia recomendada. Y se aumenta hasta el número de datos totales, que es n. Ahora, acá lo que hacemos es la otra parte del bypass, pero acá lo que hacemos es utilizar las envolventes. Sacamos el mismo dato limpio, el promedio, la banda de esto, le damos la señal de análisis,
que toca utilizar una señal Hilbert para sacar esa señal y con base a la señal Hilbert o su resultado hacemos un valor absoluto de los valores y ese sería nuestra envolvente. Ponemos valores, color, envolvente, señal, label, amplitud y acá sería nuestro resultado final. Nuestro azul es nuestra señal filtrada, envolvente superior, envolvente inferior y este será nuestro valor total. Bueno, y en el último, que son los decibeles de frecuencia, sí, que son nuestros decibeles de frecuencia. Utilizamos el mismo código, la única diferencia es que acá utilizamos la explicación de Goblets, utilizamos los de 4 decibelios que pide la guía en 3 niveles, sacamos los coeficientes de los valores limpios, del tipo igual a B, que es de 4 decibeles, los niveles son igual a 3, solo que acá se pusieron los valores. En esos coeficientes sacamos las 3 ondas que nos piden y las empezamos a imprimir. ¿Para qué utilizamos esta media mediana? Para que nos imprima los valores con base 1 al valor medio y la ampliación del valor en 150. ¿Qué quiere decir? Que hasta el valor 150 la gráfica se va a ver. Después de ahí, o los valores outsider no se va a ver como los valores dentro de ese rango. Y acá pues, nos veríamos el resultado final. Y ya, esa sería la parte de explicación de por parte de mi código y me vemos con Esteban Cruz. Bueno, en este código se crea la señal. Bueno, se crean las librerías, se importa una función llamada fetch UCRepro con un valor de 264, que permite descargar la base de datos del repositorio de UCI y luego se descarga la base de datos del eje utilizando esa función. Se convierten los datos en un data frame de pandas, pues para facilitar el manejo de información. Después se obtiene la lista de las columnas representando cada uno un canal. Después pues se obtiene unos parámetros específicos como la frecuencia de muestreo a 128 Hz. También se crean listas con los nombres y los rangos de frecuencias de cada banda, por ejemplo, delta, teta, alfa y beta con unas frecuencias específicas. Eh, bueno, en esta parte, pues el código empieza a recorrerse con un ciclo for mediante, bueno, en cada iteración, pues se convierte a formato numérico. Y después se aplica la transformada rápida de Fourier mediante la función de np.fft, pues la cual permite, digamos que convertir la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Después se grafica y pues finalmente digamos que el código separa las bandas delta, teta, alfa y beta mediante un filtrado de frecuencia. Para cada banda pues se crea una copia de la transformada original y se identifican las frecuencias de estas fuera del rango deseado. Pues todas estas frecuencias se reemplazan por cero y
o sea, eso funciona como un filtro pasabandas. Luego se le aplica la transformada inversa de Fourier en esta parte para reconstruir la señal en el dominio del tiempo, pero se conserva únicamente la banda seleccionada. Y pues por último, se hacen las gráficas de la señal y estas son las gráficas resultantes. Entonces van clasificadas por cada tipo de onda y por cada canal. Bueno, en este código permite convertir una longitud ingresada en metros a kilómetros, millas y yardas utilizando la función de NumPy. Primero, pues importa NumPy en el alias del NP para trabajar arreglos numéricos y luego se define pues la función de convertir longitud en metros aquí. em, la cual pues recibe como parámetros una cantidad en metros y realiza tres conversiones. Pues divide los metros entre 1000 para obtener kilómetros, divide entre 1609,34 para calcular millas y lo multiplica por este valor de aquí para obtener yardas. Después la función devuelve estos tres valores almacenados en un arreglo NumPy mediante pues un NP array, acá lo vemos. Después el programa pues va a solicitar al usuario que ingrese una longitud en metros utilizando pues la función del input y el dato ingresado pues se convierte en un valor decimal con un float. Em, Posteriormente pues se llama a la función convertir longitud y los resultados se guardan en la variable resultados. Pues como parte final el programa pues imprime cada conversión utilizando las posiciones del arreglo, los resultados en ceros correspondiente a kilómetros, resultados de 1 a millas y resultados de 2 a yardas. Por ejemplo, vamos a ingresar un valor de, no sé, de 1000 metros y estos son los valores que me dan, cada uno con la conversión ya realizada. Bueno, este código em, realiza un análisis espectral de la señal utilizando datos descargables del repositorio de UCI mediante la librería pues, de Machine Learning. Primero se instala pues las librerías, luego se importan, digamos que en esta parte el programa recorre la columna del data frame donde cada columna pues representa una señal. Los datos se convierten en valores numéricos utilizando la función de pd.numeric y elimina los posibles datos inválidos o los vacíos con la función de dropNav. Si la señal queda vacía, pues el programa pasa a la siguiente columna. Luego, pues elimina el valor promedio de la señal para centrarla alrededor de ceros, reduciendo componentes de cero. Después se calcula la densidad espectral de potencia mediante la función de Welch, la cual obtiene las frecuencias y las potencias de la señal en el dominio de la frecuencia. Pues seguidamente a esto, el código pues, analiza la banda de frecuencia definida previamente. Para cada banda se identifican las frecuencias pertenecientes a ese rango y se calcula la potencia total utilizando la función de NP
TRAPS. Se integra en el área bajo la curva de potencia espectral. El programa pues compara todas las potencias de todas las bandas y determina cuál tiene mayor energía almacenándola con la banda dominante de la señal. Finalmente pues se imprime el nombre de la columna junto con la banda dominante y se genera una gráfica pues de la densidad espectral utilizando pues la función de Matplotlib. Aquí se muestran las gráficas de cómo se distribuye la energía de la señal en función pues de las frecuencias. Estas son las gráficas resultantes.